Desde la Segunda Guerra Mundial, el ejército de los Estados Unidos de América tuvo instalaciones en el Aeropuerto Internacional de Keflavik, en Islandia. En 2006, el ejército americano abandonó la base y las autoridades islandesas tomaron el control del área. A esta zona se la conoce como Asbru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Pues sí, hoy voy a hablar del ejército en Islandia. ¡Dale caña! Antes de que se me olvide, este vídeo se lo quiero dedicar a una persona muy especial, a una suscriptora llamada Beatriz. Bea cumple este 27 de abril 18 años. ¿Y por qué es esta persona tan importante para mí? Pues porque yo a esta chiquilla le he dado el biberón cuando era bebé. Qué viejo soy, ¿no? Pero no me voy a desviar del tema. Hoy vengo a hablar del ejército en Islandia, que es como hablar de un asador de carnes para vegetarianos, para que entendáis el símil. Es imposible hablar del ejército en Islandia sin mencionar la base militar de Asbru. Es una base militar que se encuentra en el sur de Reykjanesbær, que perteneció a los americanos entre 1951 y 2006. En 2006 los americanos abandonaron la isla y esa área pasó a ser parte del gobierno islandés. ¿Qué hizo el gobierno islandés muy inteligentemente? Pues no dejar que todo eso se fuera deteriorando con el tiempo. Y lo transformó en una especie de mini ciudad dentro de otra ciudad. Usaron todas las instalaciones que ya de por sí había en la base militar y las convirtieron en otras cosas, en otros negocios. Hoteles, empresas de alquiler de coches, urbanizaciones, etcétera, etcétera. Realmente, el periodo en el que los Estados Unidos estuvieron en Islandia fue una colaboración con el, podríamos llamar, ejército islandés. Es decir, con los guardacostas, con civiles, con los bomberos, con la policía islandesa, etcétera, etcétera. Islandia renunció en 1859 al ejército. Es más, es el único país de la OTAN que no tiene ejército. Islandia lo que tiene es una especie de protección mínima, que es tener unos guardacostas y la policía. Y ya está. De hecho, cuando los americanos se fueron, hubo una división de opiniones respecto a su marcha. Están los que opinan que no les hace gracia tener a los americanos dentro de Islandia. ¡Llámense al carajo, yanquis de mierda! Y están los que opinan que el hecho de no tener ejército, pues les deja, o el hecho de que los americanos no estén aquí, les deja completamente desprotegidos. Aprovechemos la ocasión. ¡Volved, insensatos! ¡Protegedme! ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! Y he pensado que igual es un buen momento para subirse ahí arriba y ver cómo es la ex base militar. Y ya que voy a subir a una base militar, me voy a poner lo más parecido que tengo a un uniforme militar. Cabo Gerard Ferra, listo para combate. ¡Me gusta el olor del napalm por la mañana! Esta es una de las entradas. Aquí se supondría que tenía que haber una barrera. Hoy hace uno de esos días duritos, de esos en los que el tiempo te dice claramente ¡estás en Islandia, motherfucker! Lo que os he enseñado es la entrada principal, pero hay otra que está en la otra punta de la instalación. Esto de aquí es un tanque de agua que me recuerda mogollón al cohete de Tintín. Para que os hagáis una idea, si saltas esta verja, automáticamente entras en el aeropuerto. ¿Y qué pasa si lo haces? Pues que se te pondrán 5 estrellas y te vendrá a perseguir la policía, como en el GTA. Esta sería una de esas urbanizaciones que os decía. Aquí era donde vivían los militares y lo que hicieron fue reformarlas enteras por dentro y ahora son pues, urbanizaciones, viviendas normales. Puede parecer un tanto desangelada por fuera, pero luego os digo que por dentro son muy acogedoras. Este edificio es el Base Hotel y este de aquí
el Hotel Asbru. Hay 3 hoteles en Asbru. Uno es el Hotel Asbru, el otro es el Base Hotel y estaría luego el Bed and Breakfast, el B&B. Y esto es el campus de Asbru. Esto es una universidad. En esta universidad se dan 4 carreras: estudios creativos, aviación, energías renovables y ciencias de la salud. Esto de aquí es el gimnasio y si te vienes más para acá, aquí encuentras un regalito, una cosita que se dejaron aquí los americanos hace 14 años. Y esto es un hotel en el que acogen refugiados. Lo que hacen es darles un permiso de residencia de 3 meses, pueden quedarse aquí 3 meses tranquilamente, pero no les dan un permiso de trabajo. Por lo tanto, lo de encontrar un trabajo y poderse quedar más tiempo aquí y poder empezar aquí una nueva vida, pues lo tienen un poco complicado. En mi opinión, la verdad es que está montado un poco regular. Pero es mi opinión. Una de las cosas que hay aquí en Asbru, a patadas, son empresas de alquiler de coches. Y yo me he venido a la que trabajé yo. Yo trabajé aquí durante 8 meses en 2019 y 3 meses en 2018. O sea, en total he trabajado aquí un año entero. Por desgracia está cerrado bueno, pues ya sabéis por qué. Y me fastidia un poco porque yo quería acabar el vídeo tomándome un café y enseñándoos pues cómo era la oficina por dentro. ¿Y quién ha dicho que no me puedo tomar un café? Pues nada, me he tenido que volver para casa. Mi idea original era tomarme un café en alguno de los hoteles que os he mencionado antes, pero Base Hotel ha cerrado para siempre. Fermín, si estás viendo esto, Base Hotel caput. El Hotel Asbru ha transferido todas sus reservas al Bed and Breakfast y el Bed and Breakfast está tan en servicios mínimos que directamente no tiene abierta ni la cafetería ni la recepción. Así que nada, me he venido para casa a tomarme el café, claro. No sé cómo lo hago, pero todos los vídeos acabo bebiendo algo. Pues nada, aquí con mi café y con la compañía del perrito, me despido de vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado curioso pues cómo es la base militar y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Buenas noches, nenas. Me han preguntado más de uno y más de dos que por qué no te saco en los vídeos. Igual debería, ¿no? ¿Quieres formar parte del universo Gerard Ferra? Joder, macho. Como seas así de animado...